Vamos a comenzar el análisis de esta situación de la manera siguiente. Primero que todo, identificamos que lo que tenemos acá es, por ejemplo, una pelota de básquetbol fue lanzada por acá hasta el jugador, fue a partir del punto de lanzamiento, por lo cual la trayectoria de la partícula es una parábola. Ahora, ¿qué vamos a comenzar analizando de dicha trayectoria? Vemos que la velocidad tangente a la trayectoria, toca un solo punto acá en el comienzo, es oblicua o inclinada hacia arriba en sentido antihorario 40 grados. ¿Eso qué implica? Implica que nosotros siempre vamos a trazar dos ejes perpendiculares entre sí para poder trazar los vectores o descomponer los vectores de manera tal que todos queden perpendiculares entre sí, por lo cual, bueno, pueden quedar colineales también, coplanares o colineales, o sea, en el mismo plano o en la misma línea. En este caso tenemos la velocidad en el eje X y cuando proyecto acá tengo la componente que es la velocidad en el eje Y. Cuidado que en la proyección acá hay 90 grados. Por supuesto que no está a escala, lo haga a escala o no, más o menos se tiene que visualizar con claridad esos 90 grados. Paralelogramo, obviamente los lados opuestos son paralelos entre sí, tienen la misma longitud. ¿Qué es lo que sucede? Que este tipo de ejercicio, de este tipo de movimiento, como el lanzamiento o el movimiento de una pelota de básquetbol, se lo efectúa más sencillo analizando las componentes de la velocidad. Se puede calcular la altura máxima alcanzada por la misma, se puede calcular el alcance horizontal delta x correspondiente al eje X o de las abscisas. Si, primero que todo, si este vector componente de la velocidad en y lo traslado para acá, para este otro extremo, o sea, este vector acá lo trasladé, construí un triángulo rectángulo donde son válidas las tres funciones trigonométricas: seno de un ángulo, opuesto sobre hipotenusa, coseno, adyacente sobre hipotenusa, y tangente del ángulo opuesto sobre adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué sucede? Que si tenemos el ángulo que está representado de color verde, el cateto opuesto es la componente de la velocidad en el eje Y, o sea, en el eje con dirección vertical, con el cual al describir esta trayectoria, la pelota va a elevarse en el eje de la Y vertical y va a descender simultáneamente, va a avanzar en el eje horizontal al mismo tiempo que sube y baja vertical, avanza horizontal. Entonces, de acá vamos a empezar por hacer un análisis
de la componente en el eje de las X, o sea, de avance de la pelota hacia la derecha, horizontal y hacia la derecha. Entonces, este cateto con respecto al ángulo es el cateto que adyace al ángulo, por lo tanto corresponde a la función coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, por lo cual coseno de 40 grados es adyacente la componente de la velocidad en el eje X sobre la hipotenusa, que es el vector velocidad neta, que es de 8 metros por segundo. Entonces esto implica que la componente en el eje X es 8 por el coseno de 40 grados. Por lo cual procedemos a hacer los cálculos y nos queda 8 nos da 6,2 metros por segundo. Quiere decir que en el eje horizontal avanza 6,2 metros por cada segundo de tiempo, de intervalo de tiempo que transcurre. Por cada segundo que la pelota se encuentra en vuelo, se encuentra en movimiento, despreciando el roce con el aire, avanza 6,2 metros constantemente por cada segundo. Ahora pasamos al eje vertical. En el eje vertical tenemos la componente de la velocidad en el eje Y, que la trasladé para acá, y es el cateto opuesto. Tenemos el ángulo y si miramos hacia adelante, lo que está opuesto, lo que se observa sería la componente de la velocidad en el eje Y, por lo cual seno de 40 grados es cateto opuesto, que es la componente de la velocidad en el eje Y, sobre la hipotenusa, que es la velocidad neta. Por lo tanto, la velocidad en Y, la componente vertical de la velocidad, es 8 por el seno de 40 grados. Nos da 5,2 metros por segundo. Esa es la velocidad instantánea con la cual